El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer los resultados del mercado laboral correspondientes al tercer trimestre del año 2025. Lo hemos hecho de manera comunicacional a través de una conferencia de prensa para llegar a más usuarios y por supuesto a la ciudadanía toda. Es importante también señalar que en este caso estamos perfeccionando cada vez la medida para ser más exacta y más todavía ahora que el Paraguay nuevamente ya cuenta con las proyecciones y estimaciones de población con un horizonte al 2050. Entonces, estas cifras han sido ajustadas ya en toda la serie que se ha publicado con las nuevas cifras de población, que si bien no alteran mucho en lo que tiene que ver con valores en porcentaje, sí hay una pequeña variación, aunque no tan grande, de valores absolutos. Dicho esto, la encuesta permanente a hogares llega a 21.000 hogares durante todo el año con cortes trimestrales para, por ejemplo, publicar productos como el mercado laboral, ya que tiene un comportamiento temporal también el desenvolvimiento del mercado laboral. Entonces, estos son un poco los ajustes metodológicos que siempre, de hecho, que el ajuste es un procedimiento técnico estándar que garantiza la máxima precisión de los datos. Perfecto, muchas gracias, director. Y justamente, ¿cuáles son los principales hallazgos de este estudio? Tienen que ver con una dinámica positiva en todos los sectores de la economía paraguaya. Vemos que actualmente tenemos un crecimiento en cuanto a los ocupados, siempre haciendo la comparación interanual. Vemos más de 146.000 personas que han logrado ocuparse. Actualmente los ocupados en el Paraguay son una población de 3.224.000 personas aproximadamente. También vimos y tenemos que analizar dentro de la categoría de ocupación lo que pasa con los subocupados. Para que la gente entienda o recordemos todos, cuando hablamos de subocupados, hablamos de personas que realizan actividad económica, pero que que trabajaron al menos 30 horas o menos de 30 horas en su actividad principal. Tienen más tiempo y deciden emplearse o buscar otra ocupación por más tiempo. En el caso del Paraguay, actualmente los subocupados son una población de 137.000 personas, en donde la mayoría son mujeres, hay cerca de 86.000 personas, mujeres subocupadas y los hombres están en torno a 51.000 aproximadamente. En la comparación interanual vemos un crecimiento de que pasamos de 3,1 a una tasa de 4,1. Esto implicó más de 38.000 personas que han logrado ocuparse y lo están haciendo en la subocupación. Cuando hablamos de la tasa de desocupados, estamos hablando de personas que en los últimos 7 días anteriores a la encuesta no trabajaron ni una hora y han buscado, han hecho las gestiones para tratar de ocuparse y no lo han logrado. Este grupo poblacional reúne a 165.000 personas aproximadamente, de los cuales son mujeres 93.000, un poquito más de 93.000 y en el caso de los varones en torno a 72.000. En la comparación interanual vemos una disminución de la tasa de desocupación en el Paraguay, que va de 5,3 a una reducción a 4,9. Si bien vemos un estancamiento, sí se señala una bajada de casi medio punto porcentual. También analizamos todo lo que tiene que ver con los sectores económicos y justamente ahí tuvimos dinámica positiva en todos los sectores. El sector primario, que actualmente en el Paraguay ocupa a 444.000 personas aproximadamente, tuvo una dinámica positiva. Vemos 3.000 personas que han logrado ocuparse en el sector primario, de los cuales mayoritariamente son mujeres. Estas son principalmente mujeres en cultivos de autoconsumo. En el nivel secundario,
todo lo que tenga que ver con industrias manufactureras, con la construcción, que emplea actualmente en el Paraguay a 633.000 personas. Vimos también una dinámica de crecimiento, puesto que 33.000 personas han logrado ocuparse en el sector secundario, de los cuales cerca de 22.000 son varones y un poquito más de 10.000 son mujeres. Pero fue el sector terciario el que más dinámica le dio a la economía paraguaya en el tercer trimestre del año 2025, puesto que este sector, que emplea actualmente a 2.145.000 personas, se vio un crecimiento también de 109.000 personas que en la comparación interanual lograron ocuparse y lo hicieron en el sector terciario, de los cuales mayoritariamente son mujeres, en un poco más de 85.000 personas que han logrado ocuparse en el sector terciario y 24.000 varones. Principalmente esto se dio por el sector comercio, en donde vimos una gran ocupación de mujeres principalmente. También podemos analizar lo que pasó por categoría ocupacional. Y acá podemos hablar de lo que pasó con los asalariados, con los independientes y con el trabajo doméstico. Director, En el una caso, consulta. Antes de pasar justamente a ese sector, me gustaría saber si se puede hacer una pequeña aclaración. Nosotros cuando hablamos de ocupación, de población ocupada, ¿es lo mismo de población que está en situación formal o cuando se habla de ocupación no se distingue entre formal e informal? sí, esa es otra desagregación que también vamos a analizar. Cuando Mm. hablamos de ocupados, hablamos de personas que realizaron al menos una hora de actividad económica y pueden ser formales o informales. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora íbamos a hablar sobre los asalariados y las otras personas también, si puede continuar, por favor. Gracias. Sí, decía, si analizamos el desenvolvimiento del mercado laboral por categoría ocupacional, hablemos de los asalariados, de los independientes y del trabajo doméstico. En el caso de la categoría asalariados, hoy en el Paraguay son cerca de 1.702.000 personas que se encuentran asalariadas, donde vimos sí un crecimiento también positivo de cerca de 72.000 personas, mayoritariamente varones, cerca de 45.000 y las mujeres un poquito más de 26.000. Dentro de la categoría asalariados tenemos lo que es el empleo público y el empleo privado, pero donde vimos un crecimiento más que importante es en el empleo privado, en donde actualmente están empleados cerca de 1.377.000 personas y en la comparación interanual vimos un crecimiento de alrededor de 60.000 personas. Esto principalmente por lo que pasó con los varones, que de este grupo total, cerca de 52.000 son varones y alrededor de un poco más de 8.000 son mujeres. En la categoría independiente, que reúne a la dinámica de los empleadores, de los patrones, de los trabajadores por cuenta propia y también del trabajo remunerado, del trabajo familiar no remunerado, actualmente ocupa a 1.291.000, no, perdón, 1.295.000 personas, en donde también vimos un crecimiento de la ocupación independiente en más de 60.000 personas. Y aquí hay una mayoría absoluta de mujeres, puesto que prácticamente 56.000 de ese 60.000 son mujeres. En el caso de los empleados, empleadores o patrón, también vimos un crecimiento de 27.000 en la comparación interanual. Los trabajadores por cuenta propia también en crecimiento de 27.000 nuevos ocupados. Y el trabajo familiar no remunerado, digamos que vemos un estancamiento, pero un crecimiento también de alrededor de 5.000 personas. Ahora bien, lo que pasó con el trabajo doméstico, que actualmente registra a 226.000 personas que nos contaron en la encuesta permanente de hogares que se dedican al trabajo doméstico, vimos también un crecimiento de más de 13.000 personas y mayoritariamente son mujeres.